El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia, nos dijo unas palabras muy esperanzadoras y bastante motivadoras para la confianza, para la certeza. Fue una certeza que él siempre tuvo en su corazón de que la iglesia no era de él, que la iglesia no le pertenecía a él y que él no era indispensable para la iglesia. De hecho, fue coherente con eso. Poco lo dijo de palabras, pero lo demostró con los hechos. Y por eso presentó su renuncia y decía que la iglesia no quedaba sola y nunca iba a quedar sola, porque la iglesia le pertenecía al Señor y porque la iglesia iba timoniada por el Señor. Seguramente, dentro de una reflexión profunda que él hizo y hacía continuamente de la palabra de Dios y de evangelios como el que tenemos hoy, el Señor reprende a sus discípulos y lo reprende por su falta de fe. Una falta de fe que se manifiesta en la pregunta que ellos hacen: ¿no te importa que nos hundamos? Es una pregunta que también puede ayudarnos a hacer una radiografía del comportamiento y la actitud de muchos cristianos hoy dentro de la iglesia. Porque puede que no hagamos la misma pregunta, dialécticamente no lo digamos, no lo expresemos, y a lo mejor podemos expresar otra cosa contraria a lo que sentimos, porque los seres humanos sí que somos buenos para eso. Y hoy, en el nivel de incoherencia, de hipocresía en el que vivimos, eso se manifiesta mucho. De hecho, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es tener la capacidad dialéctica de expresar con las palabras todo lo contrario a lo que siento e incluso a lo que pienso. Y esa es una persona hipócrita, porque no es coherente consigo misma. Y somos muy buenos para eso. Pero a lo mejor nuestra dialéctica suene diferente en la vida cristiana, dentro de la iglesia, como cristianos, en los diferentes estados de vida que estamos. Pero la pregunta siempre es la misma con nuestras actitudes. Aparecen, por ejemplo, actitudes controladoras, dominantes, totalitarias, en donde algunos creemos que el futuro de la iglesia
y el destino de la iglesia depende de nosotros. Aún más, no solamente el de la iglesia, ¿sí? El de la familia, por ejemplo. Creemos que el futuro y el destino de la familia, de los hijos, de un esposo, de una esposa, depende de nosotros. Y surge esa pregunta: ¿no te importa que nos hundamos? Y se comportan así los líderes, bajo esa misma pregunta, como si la estabilidad de la iglesia, la salvación de la iglesia, la salvación de la familia, la salvación de los grupos, dependiera de personas, pero mucho más allá, nuestra propia vida. Manejamos el camino de nuestra vida cristiana a nuestra manera, y nosotros somos los que definimos de qué manera se vive la santidad y de qué manera se busca la santidad. Somos los que definimos la vida cristiana y qué es el cristianismo y cómo se vive el cristianismo, y tratamos de meter a todos en ese mismo saco, porque a ese nivel hemos llegado hoy. Es decir, se suplanta muy fácilmente al Señor. El Papa Francisco nos advertía a nosotros los sacerdotes en la misa crismal de este año que acaba de pasar de varias idolatrías que se iban metiendo en la vida del sacerdote. Y una de las idolatrías, decía el Papa, era suplantar al Espíritu Santo. De repente hoy en la vida cristiana, muchos de nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, cristianos, fieles cristianos, nos comportamos de esta manera, ¿sí? Y de hecho, frente a los demás, nuestra actitud ante los demás es la de suplantadores. Nosotros somos los que sabemos y nosotros somos los que definimos cómo es la virtud cristiana, qué es la virtud cristiana y cómo se debe vivir cristianamente. Y nuestros consejos van bajo esa perspectiva, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. De eso lo escuchamos muchísimo. Eso ya manifiesta, lo que sale por los labios manifiesta lo que hay dentro. Un cristiano no puede pensar así. Es más, un católico no puede sentir así. Para eso nosotros tenemos un referente que es la iglesia. Y si tenemos alguna duda de fe, todos tenemos la responsabilidad muy grande de ir a una fuente segura. Y la única fuente segura que tenemos nosotros los cristianos católicos es la iglesia, para saber cómo se vive cristianamente. El Papa Benedicto XVI pidió que se publicara un libro póstumo a su muerte. Y dice, el título de ese libro es ¿qué es el cristianismo? ¿Por qué lo diría? ¿Por qué ese título? Porque el Papa bien sabía que parece que en la forma de vida en que estamos viviendo, y lo dijo, no lo va a decir solo él, siempre lo ha dicho, siempre los que lo han leído han tenido la oportunidad de leerlo con profundidad y responsabilidad. El Papa siempre ha sostenido esa tesis. De hecho, él habla de cosas muy fuertes, siempre lo ha dicho, y no ahora últimamente. De hecho, como Papa mantuvo parco el tono, pero como cardenal lo dijo porque se le prestaba por el servicio como cardenal, fue mucho más claro y más franco en lo que decía, y hablaba, por ejemplo, de un nuevo paganismo hoy dentro de la vida cristiana. A mí me causó mucho impacto cuando en el Via Crucis del año 2005 como cardenal dice que hoy vivíamos un paganismo con Dios. Eso es muy fuerte, porque ¿qué quiere decir? Que dentro de la iglesia hay cristianos paganos. Es eso.
un paganismo con Dios. Y es que quien admite la vida de pecado grave, quien la admite y la defiende y hace apología de eso, es un pagano con nombre de cristiano, pero pagano. El paganismo es eso. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo los parámetros del Señor, bajo la ley del Señor. No nos apasiona la ley del Señor. No nos entusiasma la vida que Cristo nos proyectó, nos recomendó para vivir. Nuestra pasión está en otro lado. El motivo de nuestras alegrías es otro. El motivo de nuestros impulsos es otro. El motor no es el ejemplo de Cristo. Y eso está pasando hoy. Y por eso el Señor reprocha esta actitud de los apóstoles. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿De dónde viene el miedo? El miedo viene de una vida sin Dios, de un distanciamiento del Señor. Un distanciamiento primero del pensamiento y luego desde el corazón. Porque cuando vienen las pruebas y no somos capaces de pensar en la promesa que el Señor nos hace, de que no debemos tener miedo, entonces el corazón se nos perturba y tenemos que ir a buscar auxilio. Si no es en nosotros mismos, por ahí, ante el primero que aparezca. Y ese no es el objetivo de la vida cristiana. No es el objetivo de la fe. El objetivo de la fe es que todos, absolutamente todos, terminemos rendidos delante del Señor, diciéndole al Señor que nos ayude, como nos lo demuestran los discípulos. No se van a buscar solución en otro lado. Se van a buscar la solución en el Señor. Y por eso la palabra del Señor, la iglesia hoy misma nos está gritando desde el fondo de su corazón, nos está advirtiendo frente al peligro en el que estamos. Pero yo no sé por qué la gente tiene tanto pavor y miedo, porque es pura cobardía, de darse cuenta de la realidad que estamos viviendo. Estamos en una realidad muy compleja. Y lo peor que nos puede pasar es eso. Porque cuando uno está enfermo y niega la enfermedad, uno sigue viviendo como si no tuviera una enfermedad. Y cuando menos piensa, llegó la muerte y ya no hubo nada que hacer. O llegaron los dolores más aterradores, se agudizaron y se hubieran podido evitar. Dios nos ha querido evitar muchos sufrimientos. Dios nos ha querido evitar muchas cruces, pero nosotros nos estamos resistiendo a eso. La humanidad se está resistiendo a eso. La humanidad, hoy estamos en un nivel de ceguera muy alto. ¿Por qué nos da miedo si el Señor está en la barca? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo hacer una lectura de lo que verdaderamente está sucediendo y la iglesia misma nos está mostrando porque ella misma lo está haciendo? ¿Por qué nos da miedo? Sabiendo que es el Señor el que gobierna esta iglesia, es el que gobierna el mundo. El Señor está dentro de esta barca y la dirección, la orientación de esta barca, el camino de esta barca, el ritmo de esta barca, gracias a Dios, no depende de ningún ser humano. Así hayamos muchos instrumentos dentro de esta barca, es Cristo. El Padre reservó el timoneo de esta barca, se lo reservó solamente a Cristo. Y la tarea de todos los servidores dentro de la barca es indicarle a toda la tripulación quién es el capitán, quién es el que comanda esto y hacia quién tiene que estar dirigida nuestra mirada y nuestro corazón. El daño tan grande que nos hacen hoy dentro de la iglesia algunos, ¿sí? Que nos hacen creer que la vida de la iglesia depende de ellos. Nos matan la esperanza cristiana, nos están matando la esperanza cristiana porque nos invitan a tener la esperanza en ellos. Y eso nos acaba, nos destruye, porque al fin de cuentas todos somos imperfectos, seres finitos, hijos de Dios con limitaciones.
y todos las tenemos, unos más y otros menos. A mí me encanta y me da mucha paz siempre pensar que uno la obediencia la debe vivir en la verdad. A mí me da mucha alegría y mucha paz pensar y mucha libertad que la unidad la vivimos en la verdad. Dicen los Hechos de los Apóstoles que los cristianos, los hermanos, tenían un solo corazón y una sola alma, y que todo lo tenían en común, y que se comprendían muy bien entre ellos, y que nadie pasaba necesidad entre ellos. ¿Saben por qué? Porque vivían la unidad en la verdad. Porque no tenían el corazón de un ser humano, ¿sí? Ni tenían el corazón de Pedro, de Juan, tenían el corazón de Cristo. Y tenían el alma de Cristo. La esencia de la unidad, de la vida fraterna, es Jesús. Una vida fraterna que a mí no me lleve a depender más del Señor es dañina, posesiva, coacta la libertad, la estremece. ¿Para qué nos amamos los unos a los otros? Ayer lo decía la carta a los Hebreos, estimúlense los unos a los otros, ¿sí? No se aparten de las asambleas. ¿Para qué nos ayudamos entre hermanos? Para que este hermano mío, este prójimo, pueda estar más rápidamente a los pies del Señor y descubrir lo que yo ya descubrí. ¿Para qué estoy yo al lado de un prójimo? Para mostrarle dónde está su libertad, su salvación, no para decirle que se quede conmigo. Y decirle, vea, ya aquí apareció el Mesías, yo soy su Salvador, yo soy el motivo de su alegría, de su entusiasmo, aquí estoy. No, esa no fue la función de la vida comunitaria entre los primeros cristianos. Fue conducirlos a un único objetivo, que fue el Señor. Y por eso todos terminaban amando al Señor, y todos terminaban en torno al Señor, y se sentían felices los unos a los otros, y porque cuando descubrían el amor de Cristo, cómo era el amor de Dios por todos, se aprendían a respetar, a amar, según el corazón de Cristo, no según los criterios humanos, porque esos hieren, dañan, asfixian, sofocan y nos llevan al pecado. El nivel más alto de uno se da cuenta cuando la vida fraterna es auténtica y verdadera, cuando lleva a distanciarse del pecado. Cuando la vida comunitaria entre nosotros, hablo en general, ¿sí? La vida fraterna que buscamos todos, porque hoy se habla mucho de la fraternidad mundial, de la fraternidad en la iglesia, de la unidad. Cuando hay pecado y cuando no he sido capaz, ¿sí?, de superar el pecado, es porque esas relaciones no son de Dios, no son sanas, porque el Señor Jesús viene a liberarnos del pecado. A eso vino el Señor, a liberarnos del pecado. Por eso nosotros no podemos tener miedo. Tenemos que recurrir al Señor, buscar al Señor, acudir siempre a Él, a su palabra, como lo hicieron los discípulos. Señor, Señor, sálvanos. Y para eso nos unimos entre hermanos. Y para eso nos cogemos de la mano, ¿sí? Y para eso andamos juntos, para suplicarles a una sola voz como la mía. No retumba con tanta fuerza pues con la de otros, pero para que todos unánimes, en un solo corazón y una sola alma, tengamos la misma súplica. Hoy nos están proponiendo unos parámetros que están muy lejos del Evangelio y de la vida cristiana, y por eso es necesario redescubrir al Señor como nos lo está advirtiendo hoy el Evangelio. Porque solamente el Señor puede calmar la tempestad, solamente Él, nadie más, nadie más. Aquí no fueron los discípulos los protagonistas de ese hecho, aquí fue el Señor, es el único, nadie más calma la tempestad, solamente el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos, sin una fe así,
es imposible salvarse. Hasta que la humanidad y la iglesia, con humildad, no reconozcamos que solamente en Jesús se encuentra la salvación, la libertad, la unidad, la paz, la alegría, el amor, la libertad que todos buscamos, nos vamos a hacer mucho daño los unos y los otros. Y por eso cada vez es más imposible la convivencia, más difícil. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos vamos suplantando al Señor, sustituimos al Espíritu Santo y creemos que nosotros somos los salvadores de nosotros mismos y de los demás. Pura sustitución del Espíritu Santo. La ayuda más grande al prójimo, el regalo más grande que nosotros podemos hacer por un alma es llevarla al Señor, conducirla al único que salva. Claro que cuando alguien no se experimenta salvado, no es capaz de hacer esto, por mucho esfuerzo intelectual que haga, ¿sí? Por mucho esfuerzo sentimental que haga, por mucho esfuerzo psíquico que haga. Si alguien no se experimenta, nunca ha experimentado la salvación, ¿qué le va a poder ayudar al otro? Le va a ofrecer lo que tiene en su corazón. Ve, a mí me ha ayudado esto. El que ha conocido a Jesucristo y sabe que Él es el... Ve, a mí me ayudó fue Jesús. Él es el único que me ayuda. A mí me liberó fue el Señor. Porque hay gente que no cree que es imposible. Porque hay cristianos así. Cristianos que ya viven en la desesperanza más terrible, que creen que el pecado no fue superado y que es insuperable. Hay gente que tiene batallas y luchas con pecados dominantes ahí, pecados graves, me refiero a pecados voluntarios, graves, que atentan contra los mandamientos. Y hay gente que ya se conformó a vivir así porque ya vieron, eso lo vieron insuperable. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado la gracia salvífica de Jesús en sus vidas. Quien lo ha experimentado habla, por ejemplo, de la fidelidad a Dios, de la santidad, de la perfección, de una vida sin pecado, porque sabe que en Cristo eso es posible. Pero quien no lo ha experimentado, eso es imposible, porque sin fe, sin esa fe, es imposible salvarse. El catecismo, por ejemplo, hablándonos de la oración, dice que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos con el tema de la oración, y que por eso el cansancio, el tedio nos gana la batalla, es porque a lo mejor tenemos una falsa imagen de Dios cuando oramos y no nos sabemos dirigir a Dios con la certeza de saber que Él ya triunfó y que su victoria es cierta. Miren, a mí me duele mucho como sacerdote ver lo que hace la lujuria en el corazón de la gente, de las familias. Es una cosa impresionante. Hoy el tema, por ejemplo, en los matrimonios ya no solamente es la infidelidad con una mujer, ¿sí? Hay esposos que se meten hasta con un hombre, pornografía en la vida matrimonial al nivel más alto, masturbación al nivel más alto, pecados que atentan contra los mandamientos de la ley de Dios. Pero lo más doloroso es el daño que eso le hace al alma. Eso es lo más dañino. Y la gente no ve esto. Y hay gente que se conformó a vivir así. Padre, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y hasta dentro de la iglesia muchos de nosotros, ese es el consejo que le damos, tranquilo, que Dios entiende, no se preocupe. ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no me voy a angustiar si me está destruyendo, me está acabando a mí y acaba a otros? ¿Cómo no me voy a preocupar si pone en peligro la relación con el Señor, la posibilidad de experimentar su gracia? El asesinato, por ejemplo, el aborto, todas estas cosas. ¿Cómo no me voy a preocupar si eso me destruye primero a mí, destruye a mis hermanos y destruye a la iglesia y destruye al mundo? Porque el pecado tiene esa triple repercusión. Es como en la vida comunitaria. Alguien hace eso en lo escondido y espiritualmente lo experimenta todo el cuerpo místico. Y así es en la iglesia.
Y espiritualmente eso se capta. Eso se capta. Eso se vive. ¿Cómo no me voy a angustiar? ¿Cómo no me angustio cuando eso destruye? En cambio, el Señor es la vida, es la salvación. Cristo vino a traernos la paz. Y si es posible, sin una fe así, es imposible salvarse. Es imposible salvarse, nos está advirtiendo la carta a los Hebreos. Por eso comenzó la carta a los Hebreos presentándonos a Jesús, superior a todos, superior a los ángeles, a los profetas, superior a todo. El Padre lo instituyó así. Y Él es la promesa del Padre y Dios nos lo mandó para salvarnos. Superior a todos los sacrificios y ritos del Antiguo Testamento. Pero como Cristo ya no nos apasiona, porque no lo conocemos bien, ese es el gran problema hoy. Ese es el gran problema. Los apóstoles por lo menos reconocieron que estaba ahí y que Él era el Salvador y no se fueron a buscar solución en ningún otro lado. Miren, hoy con el problema de la homosexualidad, a mí me aterra mucho me aterran y me producen un pánico ciertas orientaciones espirituales, pastorales, conformistas. ¿Usted cree que si Dios fue capaz de crear al ser humano de la nada, no es capaz de restituir en una persona, si Él tiene el poder divino, su integridad personal, sexual, afectiva? ¿Creen que a Dios le queda imposible eso? ¿Ustedes creen que si Dios fue capaz de crear a Adán y a Eva en un grado sublime de santidad, de pureza, donde se miraban sin malicia, creen que no va a ser capaz de darme la pureza para mirarme sanamente y mirar sanamente a los demás? Pero miren a dónde ha llegado el nivel de desconfianza hoy. Y creemos que Cristo nos propone otra cosa diferente. Vivir en medio de eso. No. Cuando Cristo nos llamó a los sacerdotes a ser célibes, no fue para castigarnos y para humillarnos, someternos a través del celibato. Fue para hacernos felices. Pero lastimosamente muchos nos metimos en esto, algunos sin creer. O en la vida religiosa, voto de obediencia, los votos de castidad, de pobreza. Es un problema de fe, y de fe en el Señor. Tal vez hay fe, sí, pero en otras cosas, en otras ayudas, en otras fuerzas, pero en el Señor, cuando nos creó para ser libres. Entonces, la dinámica que el Papa Benedicto XVI siempre propuso era volver a este Dios, al Dios omnipotente, al Dios creador, al Dios que existe, que nos da la garantía suficiente para saber que en Él podemos tener certeza. La gente ya dejó de soñar con la santidad, mucha gente en la iglesia dejó de soñar con la perfección, mucha gente en la iglesia dejó de ilusionarse con una vida fraterna al estilo del Evangelio. ¿Por qué? Porque se están poniendo a mirar modelos que no debe mirar para vivir una vida así. Pero si vemos a la iglesia hermosa de los santos, a la iglesia en Cristo, la iglesia de los apóstoles, es una iglesia bellísima, que aprendió a vivir todo esto y superó todos esos ataques. ¿Qué hay que hacer? Una palabra. Con humildad tenemos que reconocer que tenemos que convertirnos al Señor. Que no somos los mejores. Y que no estamos haciendo las cosas bien. Y que la imagen que hemos seguido, a lo mejor espiritual o religiosamente, no ha sido la verdadera. Habrán cristianos seguramente fieles, habrán cristianos que estén viviendo en esta dinámica y se les nota por su paz, se les nota por su tranquilidad, se les nota por su alegría, se les nota en el Señor, se les nota por ese impulso de eternidad tan grande que tienen sin estar apegados a estas cosas temporales. Se les nota en la Eucaristía, porque ahí está el cielo. Cada Eucaristía es el cielo. ¿Por qué no vibramos con la Eucaristía?
Sencillo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pensemos si en otros momentos del día o de la semana no vibramos más con otras cosas. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque hay otras cosas que me mueven, me apasionan más, me llenan de vigor, más que estar en el sagrario, que estar meditando la palabra del Señor, que estar rezando el Santo Rosario, que estar en la Eucaristía. Eso es así de sencillo. Donde está tu tesoro, ahí está tu... Lo que a uno lo apasiona lo mantiene vivo, ¿sí? Lo que a uno lo apasiona. Eso es lo que lo mantiene vivo. Si nos apasiona a Cristo el Señor, nos apasiona la Eucaristía, nos apasiona todo lo que nos vincula directo, eso nos mantiene vivos. Vivos, ¿sí? Nos llena de alegría, de ilusión, de esperanza, de paz. Pero ¿qué es lo que nos apasiona hoy? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso los apóstoles nos muestran claramente hoy, ¿sí?, en quién tenían centrados ellos su esperanza. Necesitamos volver al Señor. Volver y decirle con sencillez, Señor, aquí estoy. Yo no soy nada. Yo no tengo nada, te tengo a ti, Señor. Y vengo a buscar el auxilio en ti. Y te necesito a ti. Porque sin ti yo nada puedo hacer. Y dejemos de poner la ilusión en las criaturas. Eso no es cristiano. Eso no es. El pueblo judío en esto nos dio un ejemplo grandísimo, muy grande, y muy celoso, ¿sí? Y radicales en esto. Nuestros hermanos mayores, los judíos. ¿Sí? Porque jamás, tanto que ellos eso lo calificaban con el pecado más, de los más graves, tenían 3 de los más graves, era la idolatría. No, Jesús es el Señor, no hay otro Señor, solo Jesús. Jesús es el único Salvador. Jesús es la promesa del Padre, el único camino, la verdad y la vida que el Padre nos reveló. Entonces, como nos lo decía el Salmo también en el cántico de Lucas, el cántico de Zacarías, Él es la promesa que nos libra de nuestros enemigos, que nos libra de todos los temores, solo el Señor. Si la Eucaristía no nos está quitando los temores, debemos preguntarnos cómo está la fe. ¿Sí? Si la presencia real de Jesús en la Eucaristía no nos quita los temores, algo está mal en nosotros, en nuestra fe. Si la oración del Santo Rosario no nos quita los temores, algo no está bien, ¿sí? Si la palabra del Señor no es la que nos entusiasma y nos quita los miedos, algo está mal. Hay fe, pero quién sabe en qué o de qué forma, ¿sí? Porque la palabra del Señor es vida. Es vida. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de volver a Él. En Él lo tenemos todo y démosle gracias al Padre del cielo, tan bueno, tan grande con nosotros, que siempre nos da pacientemente a su Hijo para que volvamos a Él y para que no nos dejemos llenar de angustias ni de temores por nada, absolutamente por nada. Tenemos al mejor, que es al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,